Entonces, ya abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo 1, versículo 3, y vamos a leer hasta el versículo 6. Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 6. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La anterior vez dimos que del versículo 3 al versículo 14 era una alabanza a la gloria de Dios. Primero, alabanza a la gloria de Dios el Padre, luego alabanza a la gloria a Dios el Hijo, y luego alabanza a Dios Espíritu Santo. Y alabanza, ¿por qué? Por la obra de la salvación que Dios nos da. Y esto, dice en el versículo, es toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y hablamos más detalladamente el versículo 3. Hoy vamos a hablar y vamos a tratar principalmente el versículo 4, que trata el tema de la elección, que Dios nos eligió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Estaba pensando en este tema elección, cómo nosotros pensamos en elección. Se me ocurrió a Scaloni con su grupo técnico que ellos eligen a los mejores jugadores para formar un equipo, para así poder jugar bien y, si es posible, ganar el mundial. Y ellos ganaron. La selección argentina ganaron el mundial y fueron escogidos, digamos, de forma excelente para que funcionen en armonía entre ellos y así ganen el mundial. Dios a nosotros nos escogió. Sin embargo, Dios no nos escogió porque nosotros éramos los mejores jugadores en nuestra posición, porque nosotros tuviéramos obras de excelencia, porque nosotros seamos buenos. Dios no nos escogió por eso. Al contrario, Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. No porque éramos santos y sin mancha, porque Dios escogió a pecadores como yo, a enfermos, como decía Cristo. Yo vine a salvar a los enfermos, a los pecadores. Dios escogió a los débiles. Dios escogió a los que no son para que sean. Debido a que Dios nos amó al escogernos, nosotros debemos alabar la gloria de la gracia de Dios. Para entender aún más la amplitud de la elección, debemos entender que la Biblia enseña que Dios es soberano, que Dios actúa libremente y decide hacer lo que quiere, como dimos algo la última vez. Y esto ya tiene un precedente ya desde el Antiguo Testamento. Podemos leer Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Si alguien necesita ayuda, ahí está mamá, está Josías o Isaías capítulo 46.
En el versículo 9 habla Dios. En el versículo 9 habla Dios diciendo, vamos a leer hasta el 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Isaías capítulo 46, versículo 9 leímos. Ahora vamos al versículo 10, que dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Acá Dios está declarando quién es. Yo soy Dios, dice en el versículo 9. Y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Ahí Cristo habla que conoce, es omnisciente, conoce todas las cosas que van a pasar desde el principio. Pero no solo Dios conoce esas cosas, sino que Él las determina, porque Él es soberano. Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Y podemos ver eso a lo largo de la historia. Por ejemplo, José fue vendido por sus hermanos. Dios no hizo ese pecado. Dios no es culpable de pecado y no hace pecado. Sin embargo, todo estaba bajo su mano soberana, de tal manera que Dios usó eso para que el pueblo de Dios sea salvado y para que el linaje de Jesucristo esté apuntando a eso, el linaje esté allí. De la misma manera, nosotros podemos ver soberanía de Dios, que no solo es el conocimiento perfecto, sino la determinación del consejo de Dios que determina todas las cosas. Podemos ver en la muerte de Cristo. Hechos capítulo 2, vamos a ir. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 23. Allí dice Pedro en su discurso, hablando de Cristo, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Entonces, mamá, si querés ayudar ahí para... Sí. Entonces allí dice, a entregado por el determinado consejo, en el versículo 23. Dios tiene un plan, tiene una orden que Él determinó, un consejo antes de la fundación del mundo. Y anticipado conocimiento de Dios. El consejo determinado de Dios va de la mano con su conocimiento perfecto de todas las cosas que van a pasar. Y Él no solo sabe las cosas, sino Él las determina, porque Él es Dios. Y la muerte de Cristo, que fue el pecado más horrible que existió, Dios lo determinó eso. Sí, lo hicieron eso, el ser humano fue que mató a Cristo, pero Dios determinó que eso
la peor pecado, la peor caída también sea la mayor victoria que jamás haya existido. La muerte de Cristo fue la mayor victoria. Dice que en Colosenses dice que Dios triunfó sobre ellos en la cruz. Mientras podríamos decir que las huestes, los principados, ya sea los sacerdotes que estaban ahí o los mismos demonios y principados que estaban alrededor de ellos, todos no tenían la claridad para saber que esa era la mayor victoria, la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra salvación. Jesucristo murió y al tercer día resucitó y venció sobre todo principado, sobre toda potestad, y ahora está, como vamos a ver después en Efesios, a la diestra de Dios el Padre. En Hechos capítulo 4, unos capítulos después, en el versículo 27, otra vez, en una oración hecha por los santos, vemos este concepto. En el versículo 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Dios determinó antes de la fundación del mundo, paso por paso, la vida de Cristo. Todas las centenas de promesas, todo lo que habla del Antiguo Testamento, del que había de venir la sombra, se cumplió en Cristo. Y no hubo nada de esas promesas de Cristo que no se hayan cumplido en Cristo. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas, y toda su vida y la muerte y resurrección de Cristo, donde es la resurrección, la culminación de la victoria de Cristo, es algo que Dios determinó de antemano que sucediera en su plan perfecto, porque Dios lo determinó que sea así. Si Dios no fuera soberano sobre todas las cosas, si Dios no tuviera el control sobre todas las cosas, Jesucristo no hubiera muerto en la cruz. Nosotros no estaríamos aquí. Dios es soberano, por lo tal, y por eso Dios murió, Jesucristo murió y resucitó para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Dios es soberano y por eso también Dios determinó de antemano que nosotros, específicamente cada uno que está aquí, inclusive mí, que nosotros seamos elegidos y por eso creamos en Cristo. Otra idea que debemos entender para entender un poco más acerca de la elección de Dios es que el hombre es incapaz de salvarse por sí mismo. En Romanos capítulo 3, mamá, si querés ayudar ahí, y Josías. Y si no pueden encontrar, no se preocupen. Todos los pasajes que leemos acá están basados en la palabra de Dios. Porque ninguno de nosotros tiene autoridad para decir nuestra propia opinión, nuestras propias expresiones, lo que nosotros pensamos. La autoridad máxima es la palabra de Dios, donde está todo el consejo completo de Dios, como decía Pablo, la doctrina de los apóstoles que Dios dio, el fundamento de la iglesia, acá está en esta palabra, la verdad de Dios. Entonces,
En Romanos capítulo 3, versículo 9, Dios muestra que el hombre, por medio de Pablo que escribió esto, dice que el hombre es incapaz de ser salvado por sí mismo. Y vamos a leer esto en el versículo 9, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos, porque Pablo era judío. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ese es el estado del ser humano, ya sea uno que nace judío con la palabra de Dios del Antiguo Testamento, ya sea un bautista, ya sea un presbiteriano o cualquier denominación, cualquiera que nace pecador y es incapaz de salvarse a sí mismo, porque no hay justo ni en uno, no hay quien busque a Dios. Y vamos un paso más allá, y la Biblia enseña esto: no hay quien busque a Dios. No hay nadie que en su propia naturaleza caída pueda buscar sinceramente al Dios verdadero. Hay personas en todo el mundo, ya sea budista, que buscan a un Dios, pero no es el verdadero. No conocen en realidad al Dios verdadero, es un ídolo. Igualmente, así cualquier persona que busca un Dios por sí mismo, aún si yo era chico y no había creído en Cristo, y yo buscara por mis propias fuerzas al Dios, por mis propias fuerzas, iba a ser a un Dios falso. ¿Por qué? Porque somos incapaces de buscar sinceramente a Dios. Vamos a 1 de Corintios, que habla esto. Algunas personas no consideran el contexto de toda la Biblia e intentan sacar pasajes y sacar conclusiones sin considerar la Biblia, y inclusive torciendo el significado real de ese pasaje. Primera de Corintios. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 14. Allí dice una ley que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Versículos antes explica, en el capítulo 1 de Corintios, yo leo, no necesita buscar, en el versículo 18, capítulo 1, versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios al hombre normal, al natural, es locura el evangelio. No pueden entender. Van a pensar: este está loco porque cree estas cosas. Pero a nosotros, a los que el Espíritu Santo convence de pecado, juicio y justicia, esto es poder de Dios. Pero esta ley es totalmente verdad. El hombre es incapaz de creer en Cristo por sus propias fuerzas. El hombre es incapaz de tomar esa decisión. El hombre es incapaz de entender el evangelio espiritualmente. El hombre lo considera como locura, como algo tropezadero. En el versículo 21 del capítulo 1 sigue diciendo: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No es por mis argumentos de decir
de convencer a una persona que es miserable, que es pecadora, que esa persona va a creer en Cristo. No es por mi labia, mi capacidad de convencer y manipular los sentimientos de una persona. No, mi sabiduría humana no puede convencer. Yo puedo ser el mejor orador de la historia. Puedo ser uno de los sabios de la Grecia que estudiaban la oratoria y sabían un montón de cosas de memoria. Tenían la mejor oratoria del mundo en esa época. Pero eso no va a convencer a esa persona para que crea. ¿Por qué? Es un milagro que solo Dios hace en el corazón por el Espíritu Santo, convenciéndole de pecado, juicio y justicia. Sí, somos responsables de predicar bíblicamente, pero confiando en que solamente Dios puede convencer de pecado y juicio a cualquier persona. Porque el Evangelio de Dios es poder para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también el griego. El Evangelio es poder. Y ese poder de Dios es el que actúa de tal manera que una persona puede nacer de nuevo, ser regenerado y así creer y ser adoptado como hijo de Dios. Entonces, la elección es un acto, una decisión de Dios, hecha por Dios, que determina todas las cosas. En el versículo 4 dice, de Efesios, volvemos donde comenzamos. Luego de decir que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice, según nos escogió en Él. ¿De quién está hablando aquí? Está la palabra nos, que significa nosotros. Es de primera persona plural. Está diciendo de alguien que ya, cuando se utiliza esas palabras, alguien que ya se nombró antes. ¿Y a quién nombró antes? En el versículo 1 nosotros habíamos leído a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El nosotros que está hablando, Pablo se está incluyendo a él mismo y a todos los hermanos que están en Éfeso. A los santos y fieles en Cristo Jesús. Y vemos más adelante que en estos santos, obviamente también eran gentiles. En el mismo versículo 11 dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne. Entonces, Pablo también está tratando a gentiles. Por eso también trata del cuerpo de Cristo, que son la unión de judíos y gentiles que forman un nuevo cuerpo que es la iglesia. Entonces, acá no está hablando, como algunos dicen, solamente a los israelitas. Eso es una interpretación que no considera el texto, que pone su propia opinión de lo que piensa e intenta obligar al texto cuando no dice y cuando en todos lados contradice a eso. Y es algo que no es espiritual, no es someterse a la palabra de Dios. Por más buenas intenciones que nosotros tengamos de querer hacerle que Dios parezca bien para nosotros, e intentamos modificar la palabra de Dios, eso está mal. Nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que nosotros, que los gentiles y los judíos son escogidos por Dios, no significa que solo los judíos sean escogidos. ¿Cómo aclaramos aquí? Entonces, nosotros está hablando a todos los redimidos, a todos los que creyeron en Cristo. Estas personas, antes de la fundación del mundo, fueron escogidos, elegidos por Dios. Por eso acá dice,
según nos escogió en Él. Cristo fue el medio por el cual Dios nos bendice y nos escoge también. Ahora, esto no contradice al hecho que Dios escoge individualmente a judíos, a gentiles y a nosotros. Al contrario, esto va de la mano con eso. ¿Por qué? Porque el medio por el cual nos escogió Dios es en Cristo. En Cristo Dios nos escogió. En Cristo Dios obró toda la salvación. Porque Cristo murió y resucitó y fue determinado por el consejo de Dios que suceda eso. Nosotros también en Cristo fuimos escogidos por Dios. Como Pablo fue escogido por Dios y Dios le conoció aún antes que naciera. Como Jeremías fue escogido de Dios antes que naciera y Dios le vio aún cuando estaba en el vientre de su madre y le conoció y le llamó. Así también Dios tiene el derecho de conocernos a nosotros, escogernos personalmente y obrar la salvación a su debido tiempo, cuando Él decida obrarla. Podríamos decir que esto es algo que nosotros no nos da orgullo, al contrario, nos da humildad. Saber que no es que yo, cuando escuché el evangelio de mi propia sabiduría, por ver el razonamiento, soy pecador, por lo cual que soy pecador, Dios, voy a ir al infierno y entonces el único medio de salvación es creer. No es de mi propia sabiduría que entendí eso y yo acepté. Entonces no tengo de qué gloriarme. No es por mi propia voluntad humana, de mi propia decisión y humildad que yo dije en mi virtud propia de humilde y dije, no, yo soy pecador porque yo soy el peor y yo voy a creer de mi propia decisión. En parte sí, pero solamente eso no. ¿Por qué? Porque tuvo que haber, como cantamos recién, tuvo que haber una obra divina antes de la fundación del mundo, que es la elección de Dios. Y antes que nosotros creyéramos, tuvo que haber el Espíritu Santo, que es lo que nosotros llamamos el llamamiento eficaz del Espíritu Santo obrando en el corazón, abriendo el corazón del hombre para que reciba el Evangelio y diga, soy pecador, veo la cruz de Cristo, la gloria de Cristo, no soy digno de ver y acepto, tengo fe en Cristo, porque Cristo murió en la cruz y eso es una obra sobrenatural. Es una obra que Dios produce. Siempre, cada año me gusta recordar cómo Dios obró la salvación en mi padre. ¿Por qué? Porque ahí yo me recuerdo esa verdad de que mi padre, ni yo, ni nadie en el mundo cree en Cristo por su propia voluntad y ni nadie en el mundo puede eso, sino que es por la elección de Dios soberana antes de la fundación del mundo. Entonces, para recordar más o menos, porque papá sabe con más detalle, a veces hasta agrega detalles que yo decía, no me acordaba de eso. Entonces, mi padre justo en Corrientes se sentó en su aula al lado de uno que creía en Cristo, que era creyente. Entonces, como mi padre era católico, él discutía con este creyente diciendo, no, nosotros somos salvados por ir a la misa, etcétera, etcétera, obras. Y entonces este creyente le decía, no, nosotros no somos salvos por las obras, somos salvos porque Cristo murió y resucitó en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Esa es la única manera que uno puede salvar, es por gracia, no por obras. Entonces mi padre discutía, pasó el tiempo, habló con locura, discutió, no entendía, leyó la Biblia. Y un día mi padre estaba en un baile. Y en ese baile pasó unos 15 minutos y él dijo, ¿qué pasa? Que me siento mal. Esto siempre hago, este es mi ambiente, mi vida. ¿Qué me está pasando? Entonces salió de allí, lloró y después no sé si le quisieron invitar para otro baile. Pero en ese momento él, en ese día creo, fue
al Tacuaral, al fondo de su casa en Concepción. Y allí él lloró y dijo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Será que me está pasando lo que dijo mi compañero de clase? Que creo en Cristo. Y entonces en ese momento papá oró porque se sentía pecador y creyó en Cristo como su Señor y único Salvador. Después le vinieron a buscar otro para ir a otro baile y mi padre dijo, no, yo ya no hago más esto. Y yo ahora creo en Cristo. Y le dijeron sus compañeros, ¿qué está pasando? ¿Estás loco? Y mi padre, como era recién convertido, dijo, no, ustedes están locos. Justamente para los que no creen, leímos recién, es locura el Evangelio de Dios. No tiene sentido. Entonces, eso es un milagro del Espíritu Santo, convenciendo de pecado, justicia y juicio a las personas, para que se den cuenta, yo no puedo salvarme por mí mismo. Yo soy incapaz, soy pecador. Yo peco todos los días. Yo doy la espalda a Dios. Solamente porque Cristo murió y resucitó es que soy salvo. Solamente porque Dios escogió antes de la fundación del mundo quién había de ser salvo es que somos salvos. En eso dice acá, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo es antes que existiera ni siquiera el tiempo, cualquier cosa. Dios es la eternidad que va más allá de mi entendimiento. Decidió salvarnos a nosotros y nos conocía perfectamente. Leemos en Romanos que Él nos conoció. Y nos conoció y predestinó. Él determinó nuestra vida y destino. Y eso es para que Dios lleve la gloria en todo. Que un ser humano no venga y decir, no, yo fui que creí Dios. No, Dios fue que obré y hice esto. Yo fui lo suficiente humilde y sabio para conocer el Evangelio. Yo. No. En el capítulo 2 de Efesios dice, por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un don que Dios da, un regalo de gracia que Dios ya eligió dar antes de la fundación del mundo. Antes que yo haga cualquier cosa, Dios me amó. Antes que tú hagas cualquier cosa, Dios te amó y conoció y predestinó. Esto en el orden de salvación es antes de que hagas cualquier cosa. Acá estaba escribiendo, está un poco desordenado acá. Voy a borrar algo para que se vea mejor. Capaz no se va a ver, pero igual un día tengo que tener uno más grande y se va a ver más. Pero bueno, acá dice Ordo Salutis. El Ordo Salutis es lo que los teólogos llaman o llamaron históricamente el orden de salvación. La salvación es en Cristo resucitado. Y la primera acción del Ordo Salutis obrada por Dios es la elección. La elección es una acción que Dios hace y hizo antes que existiera nada. ¿Y cómo entender eso? Va más allá de mi entendimiento, pero es lo primero. Antes que existiera cualquier cosa, Dios nos eligió. Y nos eligió a través de Cristo, que Cristo sea el agente, el instrumento por el cual Dios nos salva. Para ir avanzando acerca de este tema de la elección, vamos a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Uno puede decir a Dios, pero Dios, si tú elegiste antes de la fundación del mundo la salvación de
algunos y tú sos el que le convence por el poder del Espíritu Santo, entonces sos injusto porque otros no son salvos porque tú elegiste eso. Entonces Pablo trata la naturaleza humana en resistir la soberanía de Dios en la elección. El ser humano le dice a Dios, vos sos injusto, Dios, porque salvás a algunos y a otros no. Vos no sé qué. Esa es la naturaleza humana. O vos, Dios, no tenés amor, vos no amás. Justamente uno de los puntos de algunos ateos es que decir que si existe Dios, Dios es malo. Ese es, digamos, el argumento de algunos ateos. Pablo trata acerca de eso y dice en el versículo 19 de Romanos capítulo 9. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Aquí el ser humano se rebela contra Dios, la naturaleza humana se rebela contra Dios. Aún nuestra carne, que aún los creyentes tienen resto, se rebela contra la soberanía de la elección de Dios y le acusa a Dios, pero Dios es el alfarero. Y Él tiene el derecho de hacer un barro para honra y otro barro para deshonra, porque Él es Dios. En el versículo 14 de este capítulo dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. No depende de si yo quiero, no depende si yo corro y hago obras. No depende de eso, sino depende de la misericordia de Dios a quien quiere Él dar. En el versículo 17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurecer, endurece. Y ahí va lo que leímos del alfarero. En el versículo 22 sigue diciendo, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo los judíos, esto es clave, no solo los judíos, sino también los gentiles. La salvación, de comienzo hasta el final, Dios lleva toda la gloria. Dios es el que escoge personalmente, individualmente a cada ser humano, como escogió a Jacob. En el Antiguo Testamento también Dios te escogió a ti. Dios te amó y te conoció perfectamente antes y te conoce mucho más de lo que vos te conoces a ti mismo. Y conoce hasta las cosas que vas a hacer después. Todos los pecados y todas las cosas que vas a hacer en Cristo también. Y en todo esto Dios te ama y te amó con amor eterno. Como dice, Dios le dice a Jeremías, como le dice en Jeremías, no, creo que le dice al pueblo de Israel, pero bueno, ahí dice, con amor eterno te amé. Así Dios también, no por tus obras, no por tu poder de decisión, sino porque Dios, de manera mucho más allá de lo que podemos entender, determinó salvarte. Dios conocía a mis padres.
Dios sabía que ellos me iban a predicar. Y Dios, por medio del Evangelio, la palabra de Dios predicada en el Evangelio, me convenció de pecado, justicia y juicio. Abrió mis ojos para que vea el Evangelio. Y en eso, mis padres no tienen la gloria, ni yo tengo la gloria. Ningún ser humano tiene la gloria, sino solo Dios. Porque la salvación es para alabanza de la gloria de Dios. Nosotros nacemos pecadores. Y Dios en su gracia, de sus riquezas, nos bendice con toda bendición espiritual. ¿Y cómo lleva a cabo esa bendición? Primero, eligiéndonos. Porque Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Es que somos benditos. Y la misma elección también es una bendición incalculable de Dios hacia nosotros. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan acerca de que somos engendrados por Dios, somos nacidos de Dios, no porque nosotros amamos a Dios ni porque nosotros elegimos a Dios, sino por su gracia soberana, por su elección. Pudiera leer muchos de estos. Voy a leer uno de estos que tengo anotado acá. Iba a saltear, pero dije, no, vamos a aprovechar y leer en Juan capítulo 6, versículo 44. Juan capítulo 6, 44. Es el cuarto evangelio en nuestras Biblias. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan capítulo 6, 44. Juan capítulo 6, versículo 44, Jesucristo dijo: ninguno puede venir a mí, si el versículo 40, es difícil buscar así, de a poco se va, capítulo 6, sí, Juan capítulo 6, versículo 44. Sí, allí dice, Cristo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay una condición para que alguien vaya a Cristo. La condición es que el Padre le trajere. Esta palabra trajere, decía un hermano, significa también arrastrarse. Puede significar alguien que le arrastra y le trae así a alguien. Dios, si Dios no trae ese pecador que es incapaz de creer en Dios, de ver el Evangelio, si Dios no lo trae, esa persona no va a ir a Cristo, porque es incapaz. Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Uno muerto no puede decir, un hueso muerto no puede levantarse así y andar por su propia voluntad. Tiene que pasar un milagro, como en la Biblia ya ha pasado, para que alguien pase de la muerte a la vida. Tiene que ser una obra divina. Pero Dios, por su amor que nos amó, por su gran misericordia, fue Él que nos salvó. Él es el que decidió salvarnos y rescatarnos de las profundezas de nuestra incapacidad para que vengamos a la vida, porque Él escogió a sus hijos. Él nos escogió. Te escogió a ti y a mí. Si el Padre que me envió no le trajere. Esa es la condición. Más adelante, en el versículo 64 de este capítulo, Cristo le dice a muchos que estaban por allí: pero hay algunos de vosotros que no creen.
Porque Jesús sabía desde el principio. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habían de entregar. Y en el versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, esto es demasiado duro lo que dijo Cristo a estos, pero Cristo era así. Cristo tenía la autoridad total de decir lo que es. Y les decía así, hay algunos que no creen acá. Por eso les dije anteriormente que nadie puede venir a mí si no es traído por el Padre. En otras palabras, le estaba diciendo que porque Dios no les trajo a ustedes, en términos del Nuevo Testamento, porque Dios no les eligió a ustedes, ustedes no creen. Porque el Padre no le trajo a ustedes, no creen. Si nosotros creímos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, únicamente es porque Dios obró la salvación al abrir nuestro corazón por el Espíritu Santo, porque el Padre obró, nos eligió antes de la fundación del mundo y nos trajo hacia Cristo, y ahí nosotros creímos. Es como esa ilustración que cuenta papá a veces de ese niño que delante de un consejo de bautismo, creo que era, le preguntaron, ¿qué hiciste vos para salvarte? Lo que hice yo corrí lo más fuerte que podía y Dios fue detrás mío. Eso es lo que, si hacemos nosotros algo, es lo contrario. Si una persona hace algo, es ser necio, ser pecador, ser la escoria del mundo, como dice en 1 de Corintios. Dios escogió a lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio. Nosotros no teníamos nada de atrayente para que Dios nos elija. Ningún salvado tiene algo de atrayente. No es por su sabiduría, no es por su humildad, no es por su cualquier cosa que tenga esa persona, sino es por gracia, un regalo inmerecido que Dios da al pecador, que no merece nada. En 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 30 y 31, nos dice, antes estaba hablando de que Dios escoge a lo menospreciado, a lo vil del mundo. Dios escoge a alguien que no tiene absolutamente nada para gloriarse delante de Dios. Por eso mismo Pablo decía, yo soy la peor clase de pecador. Yo soy el peor pecador, lo más bajo de todo, decía Pablo. Dios escoge a personas así, pecadoras. Pero no, y esto de ser pecador no es una virtud como alguien me dijo. Entonces esa es la condición de Dios. No, otra vez quieren torcer la Biblia. No, al contrario, Dios no ve. Justamente esa es la idea del pasaje. Dios no te ve a vos, no te ve cuán pecador sos. Si sos como, no sé, Pedro o Pablo o como yo, no ve cuán pecador son para salvarnos libremente. Entonces, 1 de Corintios capítulo 1, versículo, vamos a leer los versículos anteriores también. El versículo 26 al 31. No sé si Josías ¿querés leer? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
Amén. Por Él, por Cristo, por la obra divina. Porque Dios hizo resplandecer el Evangelio de la faz de Cristo, la gloria de Cristo, para que nosotros aceptemos, creamos en Cristo. Es como esa parábola del que ve un tesoro tan grande que vende todo lo que tiene para comprar el terreno donde está ese tesoro y lo hace gozosamente. Así es la obra, el milagro del nuevo nacimiento, cuando una persona por el poder del Espíritu ve la gloria de Cristo en el Evangelio y ve que es precioso, que sus pecados son peores a eso, a Cristo. Que Cristo ofrece el perdón de pecados, la salvación, y que Él es a quien hay que darle gloria. Entonces dice, da la espalda al mundo, y eso es la conversión, y dice, no, voy a Cristo. No significa que es perfecto, no significa que va a ser perfecto, pero en ese momento, por la obra del Espíritu Santo que está obrando, comienza la santificación, que es la obra divina en hacernos cada vez más santos. Por eso, en este pasaje, y vamos a ir terminando porque se va el tiempo, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios no te escogió porque eres santo y sin mancha. Dios te escogió para ser santo y sin mancha. En Cristo, en este momento, somos declarados justos y santos. Por eso mismo, Pablo les llama a los de Éfeso santos y fieles. Entonces, de una manera posicional, ya somos santos y ya podemos estar delante de Dios. Pero también hay algo más en este texto, que es el propósito divino en la elección. Propósito divino también va más allá y es completar la buena obra que comenzó. Dios cada vez más nos hace a la semejanza de Jesucristo. Cada vez más nos santifica y nos hace puro, de tal manera que no por nuestros méritos, no porque nosotros seamos grandes, Dios en su elección quiere o tiene el propósito de hacernos santos, hacernos limpios completamente, de tal manera que un día vamos a ser presentados delante de Cristo como una novia perfecta, sin mancha. La palabra santo es alguien apartado, como el Antiguo Testamento, las partes del lugar santísimo, del templo, así eran apartados, como los sumos sacerdotes tenían que ser apartados, ser santos. Nosotros también somos llamados, elegidos para ser apartados del mundo pecador. No para salir completamente de nuestro trabajo y ser personas que viven en un monasterio, no, para ser internamente, espiritualmente santificados y que se manifiesten nuestras obras de tal manera que Cristo se vea en nuestra vida y que cualquiera mire y dice, ahí hay algo diferente en esa persona. Y nosotros sabemos es porque Dios nos está haciendo cada vez más santos, nos está santificando. Y acá dice también irrepresibles delante de Él. Justamente anoté aquí. Irrepresible es una palabra relacionada al Antiguo Testamento. Es alguien, Dios tiene el propósito en la elección de santidad. Y esta palabra irrepresible es alguien sin mancha. Alguien, y también está relacionado, como estaba diciendo, a un sacrificio. Un sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento sin mancha. Alguien que era perfecto, ese cordero sacrificado. Nosotros también, Dios en su elección tiene el propósito de hacer esto. Tiene el propósito de hacernos santos como Cristo y el propósito de hacernos sin mancha. Y esto es una obra que se basa en la elección. Dios nos eligió para esto. Es una obra divina que Dios obra. Nosotros sí tenemos la capacidad, la responsabilidad del hombre a obrar, de leer la Biblia, pero siempre considerando la obra divina, que es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Como Josías estaba
citando ese pasaje. Entonces Dios nos eligió con un propósito, el propósito de ser santos y sin mancha. Y acá también tenemos que considerar que es delante de Él, para que estemos en la presencia de Dios. Ahora en Cristo somos santos y sin mancha y tenemos acceso, entrada, como más adelante dice, a Dios el Padre, no por nuestros méritos, sino por la sangre de Cristo derramada por gracia. Eso es un hecho. Ya tenemos esa entrada al trono de gracia. Pero eso consumará, eso cumplirá en la segunda venida de Cristo, donde, como Josías también explicaba, aún nuestro cuerpo será glorificado y no exista ningún rastro de pecado y nosotros completamente, consumadamente, igual que Cristo glorificado, seamos manifestados también perfectamente santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos comunión con Él, que disfrutemos de su amor para su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso algo que en muchos comentarios leemos y alguien que estudia griego sabe que esta palabra elección es una palabra, un verbo que no es activo. O sea, no es alguien que dice te voy a elegir, sino es medio pasivo, que significa alguien que recibe. Entonces se podría traducir esta palabra eligió para sí mismo. Es alguien que Dios nos eligió para Él, para sí mismo, para que tengamos comunión con Él y para que estemos delante de Él sin mancha, perfectos como Cristo. Entonces, y esto todo lo hace, como vamos a ver más después, en amor. Dios nos ama y nos amó con amor que va mucho más allá de nuestro entendimiento. Nos conoció perfectamente, delineó nuestro camino por el cual íbamos a vivir. Porque somos hechuras suyas. Dios nos creó, Dios nos salvó, Dios planificó toda nuestra salvación. Porque somos un poema, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, eso dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Aún las obras que hacemos cuando ya somos salvados por Cristo, es porque Dios nos predestinó para que anduviésemos por este camino. Y otra vez decimos, todo en la vida cristiana, el único que puede llevar la gloria es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y nosotros nos inclinamos delante de Dios y decimos, Dios, tú llevas la gloria, todo es para tu alabanza y tú eres la fuente de mi gozo, placer, alegría, porque yo no soy nada, yo soy pecador, peco, pero tú me santificas, pero tú me elegiste y elegiste de tal manera que tu obra que destinaste, comenzaste y la vas a perfeccionar, le vas a terminar, porque esta cosa es en Cristo, porque toda esta salvación tú la diseñaste por gracia, un regalo inmerecido. Y ahí nosotros podemos, al entender la elección, decir, yo estoy seguro, yo tengo seguridad de salvación, porque la elección no se trata de mí, se trata de Dios que me escogió antes de la fundación del mundo. Yo estoy seguro, porque Cristo murió y resucitó y me salvó no por mis obras, sino por su gracia, un regalo inmerecido que me ofrece, aunque yo no merezca. Nosotros, si alguien todavía no creyó, tal vez hoy es el momento que el Espíritu Santo te está llamando y te está diciendo, tú eres pecador y la única manera de ser salvo es por medio de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, que murió en la cruz y resucitó para darte la salvación y para transformarte cada vez más a su imagen. Para terminar, vamos a leer, si es posible, Romanos capítulo 8, versículo 28
al 39. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y para esto vamos a ir terminando. Luego de esto vamos a orar. En el versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ahora estos tres últimos versículos, si alguno de ustedes lo tiene y quiere, puede leer conmigo. Entonces, el versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre Celestial, gracias porque nos salvaste. Nos salvaste por gracia, de manera inmerecida. Porque antes de que existiéramos, tú nos elegiste en tu consejo, en tu elección. Y nos predestinaste. Nos elegiste para ser santos, irreprensibles, sin manchas, delante de ti, para que disfrutemos de tu amor, de tu presencia, de tu comunión, y demos gloria a tu nombre, porque tú eres quien nos elegiste. No porque nosotros seamos sabios, porque tengamos humildad o poder de decisión, porque obramos buenas obras, sino solamente porque tú decidiste escogernos para la alabanza de la gloria de tu gracia. Danos ese corazón que diga: gracias Dios por esta seguridad que tengo, porque me amaste antes de que naciera y me escogiste. Gracias porque determinaste mi destino. Gracias porque puedo adorarte, darte gloria y conocerte personalmente y disfrutar de tu presencia en Cristo y estar delante de ti en el trono de la gracia. Danos ese corazón que alaba la gloria de Dios por su gracia. Ese corazón que se regocija por tu amor en la elección. En nombre de Cristo Jesús. Amén.